Hiram Aviv, el arte real, hoy presenta el pentagrama. El pentagrama expresa la dominación del espíritu sobre los elementos de la naturaleza. Con este signo mágico podemos mandar a las criaturas elementales que pueblan las regiones del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Ante este símbolo terrible, tiemblan los demonios y huyen aterrorizados. El pentagrama con la punta superior hacia arriba sirve para hacer huir a los tenebrosos. El pentagrama con la punta hacia abajo sirve para llamar a los tenebrosos. Puesto en el umbral de la puerta con la punta superior hacia adentro y los dos ángulos inferiores hacia afuera, no permite el paso a los magos negros. El pentagrama es la estrella flamígera. El pentagrama es el signo del Verbo hecho carne. Según la dirección de sus rayos, puede representar a Dios o al diablo, al cordero inmolado o al macho cabrío de Méndez. Cuando el pentagrama eleva al aire su rayo superior, representa al Cristo. Cuando el pentagrama eleva al aire sus dos puntas inferiores, representa a Satán. El pentagrama representa al hombre completo. Con el rayo superior hacia arriba es el maestro. Con el rayo superior hacia abajo y las dos puntas inferiores hacia arriba es el ángel caído. Todo bodhisattva caído es la estrella flamígera invertida. El mejor electrum es una estrella flamígera con los 7 metales que corresponden a los 7 planetas. Estos son los siguientes: plata para la luna, azogue para Mercurio, cobre para Venus, oro para el Sol, hierro para Marte, estaño para Júpiter y plomo para Saturno. Se pueden hacer medallones que cuelguen del cuello, anillos que se lleven en el dedo anular. Puede también dibujarse la estrella flamígera sobre una piel de cordero bien blanca para tenerla dentro de la habitación. Puede usarse siempre para el umbral de la recámara nupcial. Así evitamos que los tenebrosos se metan a la recámara. Puede también dibujarse el pentagrama sobre vidrio, y eso aterroriza a los fantasmas y demonios. En los Upanishads, Gopalatapani y Krishna, hemos hallado el mantra que tiene el poder para formar instantáneamente en el plano astral la terrible estrella flamígera, ante la cual huyen aterrorizados los demonios. Este mantra consta de 5 partes. Klim, Drusnaya, Govindaya, Gopijana, Vayavaya, Swaha. Al vocalizar este mantra, se forma instantáneamente la estrella flamígera ante la cual huyen aterrorizados los tenebrosos del arcano 18. Estos demonios atacan violentamente al iniciado. Los devotos del matrimonio perfecto tienen que librar tremendas batallas contra los tenebrosos. Cada vértebra de la espina dorsal representa terribles batallas contra los magos negros. Estos luchan para alejar al estudiante de la senda del filo de la navaja. El poderoso mantra que acabamos de mencionar tiene 3 etapas perfectamente definidas. Al recitar el Klim, que los ocultistas de la India llaman la semilla de atracción, provocamos un flujo de energía crística que desciende instantáneamente del mundo del logo solar para protegernos, y se abre entonces hacia abajo una puerta misteriosa. Después, por medio de las 3 partes siguientes del mantra, se infunde la energía crística en aquel que lo recita, y finalmente, por medio de la 5ª parte, el que ha recibido la energía crística puede irradiarla con tremenda fuerza para detenerse de los tenebrosos. Entonces, estos huyen aterrorizados. El verbo cristaliza siempre en líneas geométricas. Esto está demostrado con la cinta magnetofónica. El discurso queda grabado en la cinta y cada letra cristaliza en figuras geométricas. Basta después hacer vibrar la cinta en la máquina grabadora para que se repita el discurso. Dios geometriza. La palabra toma figuras geométricas. Esos mantras citados por nosotros tienen el poder de formar instantáneamente en los mundos suprasensibles la estrella flamígera.
Dicha estrella es un vehículo de fuerza crística. Dicha estrella representa el Verbo. Con este poderoso mantra se puede defender todos aquellos que están trabajando en la fragua encendida de Vulcano. Dicho mantra se vocaliza silabeándolo. Con ese mantra se puede conjurar a los demonios que controlan a los posesos. Es urgente aprender a crear instantáneamente la estrella flamígera. Con este mantra podemos crear esa estrella para combatir a los tenebrosos. ¿Cómo has caído tú del cielo, estrella brillante, tú que eras tan espléndida en tu nacimiento? Isaías. Es el pentagrama una síntesis completa y perfecta manifestada por un solo signo, el cual nos sirve para reunir nuestra fuerza intelectual y espiritual en un objetivo y en una necesidad. Como parte de nuestra búsqueda, debemos llegar a conocer la explicación y la consagración de este signo misterioso. El pentagrama, llamado en las escuelas gnósticas la estrella flamígera, es el signo de la omnipotencia y del dominio intelectual. Es la estrella de los magos, es el signo del Verbo hecho carne, y según la dirección de sus rayos, este símbolo es absoluto en la magia. Representa el bien o el mal, el orden o el desorden, el cordero bendito de Hormuz y de San Juan, o el macho cabrío de Méndez. Es la iniciación o la profanación, es Lucifer o Véspero, es la estrella matutina o vespertina, es María o Lilith, es la victoria o la muerte, es la luz o la sombra. El pentagrama representa al Salvador cuando al aire eleva uno de sus rayos, cuando eleva dos de sus puntas representa a Satán o al macho cabrío del alquilar. El pentagrama es la figura del cuerpo humano. Sus rayos laterales representan los brazos extendidos, los rayos inferiores sus piernas abiertas y el rayo superior representa la cabeza. Es el signo que representa el microcosmos. Si la figura humana está cabeza abajo, representa un demonio, es decir, el desorden o la locura. Ahora bien, este signo absoluto, tan antiguo como la historia, ejerce una influencia incalculable sobre los espíritus desprendidos de su envoltura natural. La completa inteligencia del pentagrama es la clave de los dos mundos, es la filosofía y la ciencia natural. La estrella alegórica de los magos no es otra cosa que el misterioso pentagrama, ya que esos tres reyes magos, hijos de Zoroastro, fueron conducidos por la flamígera estrella hasta la cuna del dios microcósmico. Cada uno de estos reyes llega con diferentes presentes. Uno de estos magos ofrece oro, símbolo de la vida y la luz. Otro le brinda mirra, imagen de la muerte y de la noche, en tanto que el tercero presenta incienso, emblema de la divinidad y del dogma conciliador de los dos principios. Luego, cuando regresan a su lugar de origen por otro camino, demuestran la necesidad de un nuevo culto, una ruta nueva que conduzca a la humanidad a la religión única, la del ternario sagrado del radiante pentagrama. En el Apocalipsis, San Juan ve esa misma estrella caer del cielo a la tierra, pero el pentagrama brilla sin sombra en la mano derecha del Verbo de la verdad, y la voz inspiradora ofrece a aquel que tenga posesión de esta estrella matutina la rehabilitación prometida al astro del mediodía. El pentagrama representa el dominio del espíritu sobre los elementos, y es por medio de este signo como se logran sujetar los silfos del aire, las salamandras del fuego, las ondinas del agua y los gnomos de la tierra. Armados de este signo y dispuestos, podemos ver el infinito a través de nuestra alma y así lograr que nos sirvan los ángeles y los demonios. Como podemos ver, todos los símbolos de la gnosis, todas las figuras del ocultismo, todas las claves cabalísticas de las profecías se resumen en el signo del pentagrama,
el cual Paracelso proclamaba como el mayor y más poderoso de todos los signos. Y así, cuando sintamos que nuestra voluntad desfallece, llevemos la mirada hacia este símbolo, tomémoslo en la mano derecha y estaremos armados siempre que sepamos, que osemos, que queramos y que callemos, siempre que las miradas de nuestra alma correspondan a esos dos ojos que la punta de nuestro pentagrama nos presenta, siempre abiertos.